5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo en este mismo horario. Aquí usted se entera de todo lo que ocurre en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo entero. Esta noche vamos a tocar un tema bastante delicado que ha causado mucho dolor en centenares de familias, de personas que han perdido todo por el problema de las lluvias. Las lluvias provocaron emergencias en Santo Domingo. ¿Qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir? Antes de presentarles a nuestro selecto grupo de invitados como panelistas, conocen el tema, vamos a ver unas notas sobre los estragos que provocaron las lluvias, no solo en Vallehermoso, sino en distintos lugares de Santo Domingo. Veamos. El puente de la parroquia Vallehermoso resultó afectado a causa de las lluvias registradas la noche del 17 y la madrugada del 18 de marzo. Un socavón se generó en un extremo del puente, poniendo en riesgo a los conductores que transitaban por este sector. La municipalidad de Santo Domingo realizó una inspección técnica en el sitio y detallaron que no era necesario evacuar a los habitantes. Mencionaron que realizarán un muro de escolleras para que el río no se desborde e ingrese al centro poblado. Es urgente protegerle la base del puente del lado de acá de Vallehermoso. Como ustedes ven, está destruido, se ha lavado todos los finos y necesitamos poner piedra escollera para poder proteger, para que ahí golpee el agua y pueda desviarse hacia allá. Edwin Proaño, director de Obras Públicas del GAT Municipal de Santo Domingo, señaló que el daño se generó debido a la creciente del río Blanco. Causado por un nivel alto de pluviosidad en la zona alta, por lo tanto, la crecida de los ríos en estos sectores, sobre todo bajos, fue anoche bastante intenso. Desde la gobernación de Santo Domingo de los Áchilas se activó el protocolo de emergencia del ECU 911 en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Cantón para brindar la atención de emergencia a más de 20 familias afectadas. Asimismo, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales acudió a la zona para brindar ayuda a las personas damnificadas. Estamos también brindando dotación de kits de alimentos para las personas damnificadas en la parroquia de Vallehermoso y también en Sarayaco. Nayeli Cueva tiene un restaurante en la entrada a la parroquia y menciona que el agua echó a perder la mayoría de sus herramientas de trabajo. Cuando llegamos todo estaba un desastre, estaba todo así, todo feo, y ya hemos limpiado la mayoría porque había palizada, full lodo y todo estaba un desastre, la verdad, todo se dañó prácticamente. Asimismo, denuncian que si los trabajos de limpieza se hubieran ejecutado meses atrás, las aguas no hubiesen causado tantos estragos. Esto ya sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque taparon hace años atrás de ese bracito. Y por eso son las consecuencias. Están desesperados, cogiendo su tanque de gas, sus camitas, sus colchones, yéndose ya para arriba de la loma, otros ya dejando a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque no, ahí veo bastante gente aquí, pero no hay una organización como debería estar correctamente hecha. Mientras tanto, el puente fue cerrado al tránsito vehicular mientras se realizaban los respectivos correctivos y se habilitó el domingo. Ya vieron ustedes los estragos que causó en Vallehermoso. Vamos a ir a otra nota en la que el río Blanco se desbordó en la Concordia y afectó la planta de tratamiento de agua, tanto así que el COE cantonal de la Concordia se ha declarado en emergencia. Veamos los daños. En la Concordia, el desbordamiento del río Blanco también causó estragos. En el sector Flor del Valle, la Taravita sufrió daños estructurales y dejó incomunicadas a más de 100 familias. De igual manera, la tubería matriz que abastece de agua potable al cantón colapsó, dejando sin el suministro de agua potable a toda la ciudad. Producto del desbordamiento del río se inundaron 2 viviendas en este sector de construcción de cemento, techo de zinc, quedando afectadas 2 familias, entre ellas 2 menores de edad. Hubo un colapso de la tubería, en este caso de conducción, aproximadamente 125 metros, los cuales alimentan cerca de 9.000 usuarios, entiéndase eso, 9.000 usuarios que básicamente cuentan con el servicio de agua potable. En respuesta a esta situación, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, arribó hasta la Concordia para determinar acciones inmediatas. Señaló que se invertirán $500.000 en la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable. ¿En qué tiempo la arregla, alcalde? Unos 45 días.
45 días. Yo le voy a pedir la ayuda al general Proaño para que el cuerpo de ingenieros nos ayude con esta emergencia, trabajando 24 horas al día. Me dice usted que el costo es de $500.000. Bueno, va a tener los recursos. Las instalaciones del Camal Municipal de La Concordia también resultaron afectadas. El agua ingresó hasta el sitio y se ahogaron más de 50 animales. Las viviendas que estaban alrededor se inundaron y afectaron a 2 familias, entre ellas una persona con discapacidad. Se estima la pérdida de 48 cerdos y 3 reses aproximadamente. En el sector del Camal hay una vivienda destruida también en su totalidad, donde habitaban 2 personas adultas. También se vio afectada como producto del desbordamiento la pérdida de varios enseres. Ante los escenarios presentados mediante la mesa del COE cantonal, se declararon en emergencia y pidieron a la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas que proporcione las maquinarias requeridas y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas los recursos para solventar las necesidades producidas. Este domingo, la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo envió 10 tanqueros para dotar del líquido vital a la población concordense. Hemos visto todos los estragos que han causado las lluvias y el desbordamiento de los ríos. Y en este caso queremos comentarle que viene una nota más en la que usted podrá ver cómo el desbordamiento del río Blanco colapsó el puente que une la Calacalí con la Independencia y lamentablemente provocó la muerte de 2 personas. Veamos la nota. La madrugada del sábado 18 de marzo, el río Blanco creció y destruyó el puente situado en el kilómetro 166 de la vía Calacalí-La Independencia. Personal de la prefectura de Pichincha arribó hasta la zona afectada por el colapso ocasionado por el río Blanco, con el fin de realizar evaluaciones y determinar cómo solucionar el problema. En su visita a este lugar, el presidente Guillermo Lasso dio a conocer que destinarán los recursos necesarios para la habilitación de un nuevo puente. Esto puede estar alrededor de $15 millones el puente definitivo. Y esos recursos el gobierno los tiene. Es decir, no vamos a dejar de hacer la obra a pretexto de que no hay dinero. No, ese dinero sí lo tiene el gobierno y lo va a invertir en el puente. Por su parte, desde la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, señalaron que se ejecutarán acciones conjuntas con Pichincha para tomar las acciones emergentes. Asimismo, el ministro de esta cartera de Estado dio a conocer que se intervendrán en 28 puntos críticos junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para acelerar los trabajos. La declaratoria de emergencia, cuya resolución está el día de hoy saliendo y siendo firmada, justamente es para eso, para poder activar todos los protocolos y los procesos e intervenir en estas vías de la manera más rápida, ya que no tenemos el puente. Los moradores del sector dicen que hace mucho tiempo atrás el puente ya presentaba grietas y que al inicio del mismo la tierra estaba cediendo con mayor fuerza desde que empezó la temporada invernal. Ya se venía a venir este problema porque las bases al lado de Sopalín estaban sentidas hace muchos años atrás. Y caso omiso lo hizo el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros como moradores sabíamos que las bases estaban cedidas hace muchos años atrás, ya la base de Sopalín al menos. Minaron todito, sacaron todo el material, cosa que el rumbo del río, lo que era así, ya cogió así. Miren, jamás había pasado esto. Solo quiero que se vayan a ver toda la mina que sacaron, todito desprotegieron la antesala del puente y eso se venía a ver. Esta situación ha generado dificultades para los residentes de San Miguel de los Bancos y Puerto Quito, quienes ahora no pueden utilizar la vía para acceder a Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. No obstante, existe una alternativa disponible para los conductores que consiste en utilizar las siguientes rutas: Los Bancos, Las Mercedes, Santo Domingo, Puerto Quito y la Sexta Quinindé. Bien amigos, ustedes han sido testigos de todos los estragos que han provocado las fuertes lluvias. Ahora sí, queremos anunciarles a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan Néstor Loaiza, quien es director de Obras Públicas de la Prefectura, Hugo Parra, jefe de los Bomberos de Santo Domingo, y en esta primera parte, Rosa Cuasés, vicepresidenta del GAT parroquial de Vallehermoso.
Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche. Sabemos que han dejado de hacer muchas cosas, en el caso de los tres que están pues, con las botas en las zonas donde han ocurrido estos estragos, y por eso les agradecemos infinitamente que nos acompañen tomándose su tiempo. Rosa Cosés, nos gustaría escuchar su informe sobre lo que usted ha visto de lo ocurrido en la parroquia Vallehermoso. Buenas noches a los compañeros panelistas y también a usted, a todos quienes nos están observando. Sí, estamos un poco sensibles a lo que está pasando en la querida parroquia rural de Vallehermoso. Hemos sido pues afectados altamente por la etapa invernal. Decirle que, por ejemplo, la vía La Bocana, al kilómetro 35, no hay acceso en algunos lugares. Todavía no se tiene el apoyo en ese sector, pero estamos haciendo las solicitudes respectivas. También el COE provincial se ha reunido y se reunió también el COE cantonal. Yo creo que ya hay decisiones y aspiramos de que lo más pronto posible se solucione. Tenemos la isla Sarayaku, tenemos 35 familias que quedaron damnificadas, que no pueden pasar. Se fue una parte del puente, prácticamente está ya colapsado ese puente, más o menos unos 100 metros ocupa el río. Hoy, con el apoyo y el soporte del Cuerpo de Bomberos del Patronato Municipal, se entregó kits alimenticios. Hay 35 familias, que eso más o menos tenemos 200 personas en ese sector, y más abajo también hay gente que la verdad es que hasta con banderas blancas y poniendo las manos suplicaban por un kit de alimentos. Esa es la realidad, y ni hablar de la cabecera parroquial, que ha sido la más afectada. Nadie puede decir no se me dañaron mis enseres, nadie puede decir, ¿sabe qué? Yo salí ileso de lo que nos aconteció. En el sector del kilómetro 35, en la parte alta tenemos 7 familias damnificadas, en la parte baja tenemos 8 familias damnificadas. El golpe más duro fue precisamente en los adultos mayores, porque hay personas que tienen un piso, no tienen 2 o 3 pisos en las viviendas, pues ellos lo perdieron todo. Tuvimos el albergue en la Casa Cabanis, pero por situaciones de logística pues tuvimos que pasarnos. Justamente en este momento pues acabo de llegar, se hizo la apertura respectiva en el sector de San Eduardo. Ahí ya tenemos familias, de igual manera con las gestiones y con el trabajo que hemos hecho de manera conjunta con el Patronato Municipal, que han estado ahí a la par trabajando. Se les pudo entregar hoy kits, también vituallas, y también por supuesto los colchones para que ellos puedan pernoctar. No se sabe hasta cuándo. Estamos con el alma en un hilo, ver la gente sacar los escombros que se ha convertido todo, sus neveras, sus camas, ver a los adultos mayores suplicar y decir que no han visto hace muchos años, estamos hablando de 30, 40 años, algo similar. Es triste, y nosotros lo que ahora acudimos es a la sensibilidad de las autoridades para que nos ayuden, porque de eso se trata. Aquí no estamos exigiendo, simplemente que cada quien cumpla las competencias que le corresponden. Eso es lo que podemos decir. Sobrepasó el límite de trabajo que nosotros tenemos o de solvencia dentro del GAT parroquial. Y por supuesto el COE parroquial, el COE cantonal pues está haciendo su trabajo. Hoy lamentablemente, le digo así, muy serio, nos declaramos en emergencia. Hemos estado cada quien trabajando en su competencia como vocales, dentro también en el tema político, como tenencia política, ha estado trabajando la tenienta política con su grupo, la iglesia, todos nos hemos unido. Pero todos los esfuerzos que se haga, si estamos hablando de un segundo día, créame que es poco, porque una cosa es hablar, comentar, y otra cosa es vivirlo. Y aquí pues los compañeros panelistas le van a dar a conocer. El trabajo se está haciendo, se lo ha venido haciendo en coordinación con el municipio de Santo Domingo, pero nos hace falta mucho más. Y ahora lo único que apelamos es a la sensibilidad de los hermanos de la provincia, Santo Domingo de los Áchilas,
para que nos apoyen, nos ayuden a ayudar a la gente que realmente lo necesita. Y si hablamos en el tema agrícola, tenemos hasta el momento 20 hectáreas contabilizadas de cacao que se destruyeron. Hasta el momento no podemos cuantificar las pérdidas en ganadería. Se fue mucho ganado. Hoy llegaban con lágrimas en los ojos los productores y decían, miren Rosita, esta cantidad de vacas se me perdió, se fue en el río. Y bueno, esa es la desesperación, ¿no? ¿Cuántas familias habitan en esa zona y si todas ellas fueron damnificadas? Bueno, le comento que a lo largo del río son muchas. Hasta el momento tenemos contabilizadas de mayormente afectación 150. ¿Familias o personas? Familias, estoy hablando de las riberas, solo de las riberas, porque realmente toda la cabecera parroquial está destruida. El sistema de alcantarillado colapsado totalmente, a pesar que sí teníamos problemas. Hoy estuvimos también dándonos una vuelta por la piscina de oxidación. Es un acabose total. Si antes no funcionaba, pues ahora ni hablar. Estamos, como le decía, con un sistema colapsado. Teníamos inconvenientes, pero ahora es al 100%. Hemos estado trabajando con el cuerpo de bomberos en el agua segura. La gente no tiene agua. Con tanqueros también que nos han proporcionado para hacer un trabajo emergente. Pero la verdad es que son 4.800 personas que viven en la cabecera parroquial. Es bastante gente. Y dando gracias a Dios, podría decir de que la catástrofe podía ser mayor. Pero sí podemos decir que sí hemos tenido apoyo, pero ahora sí queremos un apoyo integral. Queremos un apoyo donde ya no tengamos que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Bien, queremos más seguridad y por eso precisamente estoy acá, para tocar las puertas de todos y trabajar de manera conjunta, porque cualquier ayuda que venga creo que va a ser un granito de arena para los que realmente necesitan, y es Vallehermoso. Y estamos seguros de que así va a ser, porque el santodomingueño es un corazón noble, inmenso, y lo ha demostrado en múltiples oportunidades. Estamos con Hugo Parra también, quien es jefe de bomberos de Santo Domingo, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta noche. Nos gustaría saber, Hugo, ¿cuál es su lectura sobre este suceso lamentable que ha ocurrido en Vallehermoso? Gracias. Bueno, justamente se ha trabajado durante estas ya casi 72 horas a destajo, como sabemos decir, casi sin horario, desde el mismo momento en que ocurrió el embalse, desde el mismo momento en que ocurrió todo el aumento del caudal del Río Blanco como tal. Se enviaron brigadas tanto de la Fuerza de Tarea Municipal, que dispuesta por la Alcaldía, está trabajando no solamente ahí, sino también tenemos otros focos de inundaciones en diferentes sectores de Santo Domingo. Tenemos Julio Moreno, tenemos San Gabriel del Baba y así, y también tenemos Vallehermoso. Se ayudó activando el albergue que se tenía en este momento temporal para poder evacuar. Recordemos que cuando hay emergencias o desastres, se trabaja en 3 fases, ¿no? La primera fase es salvar la vida, por sobre todas las cosas. La ropa se puede recuperar, las vituallas, las casas, pero la vida no. Entonces, justamente el objetivo era sacar a la mayor cantidad de población, que fue en este caso a pernoctar hacia el albergue. Al siguiente día, la labor era que los vehículos pasen o vuelvan a pasar, y justamente en ese momento se activó la Fuerza de Tarea en el área de Obras Públicas, logrando volver a reestructurar la base del puente, justamente a la llegada, donde se produjo el socavón, en cuestión de 12 horas. Fue un trabajo titánico que llegaron, se trabajó con maquinaria y todo, solventando dentro de ese tiempo. O sea, ya por la tarde, a la tarde ya se logró el paso de tantos vehículos que estaban represados en el sector de Vallehermoso como el cruce que se tenía, porque mucha gente que venía desde Quito toma esta vía también para hacerla corta y poder salir hacia el sector de las playas. Adicional a esto, una vez que se mantuvo este proceso, se cogió y se hizo una verificación por toda la zona de Vallehermoso, y no solamente la zona de Vallehermoso, como ya lo decía Rosita, el kilómetro 35, la zona baja hasta Sarayacu, Flor del Valle, con lo cual se determinó que había que hacer una evaluación, que es la segunda parte. La evaluación, que se denomina EDAN, que es Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, es un grupo de la gente que tiene Patronato, Cruz Roja, ADRA, toda esta gente se activó y se los trasladó a diferentes puntos del día de hoy.
Hoy día, utilizando el helicóptero que tiene el Cuerpo de Bomberos, llegamos hasta estos sectores donde el puente no les dejaba pasar a nadie, para hacer las evaluaciones. En las evaluaciones se ve el estado de la casa, el estado de las familias, para sacar un condensado. Y ya lo dice Rosita, aquí no es una familia, ni son 10. Estamos hablando de más de 10.000 personas que están regadas en todo el sector. Entonces, es un trabajo titánico que se tiene que hacer durante todo el día. Y al mismo tiempo, empezar a hacer la recolección de escombros. Porque el día de hoy había escombros por todo lado. Entonces, también el municipio... Esa es la tercera etapa. Esa es la tercera etapa, el proceso de reconstrucción que se llama. El proceso de reconstrucción es todo lo que es limpieza, agua segura, que en este caso se llevó, tuve que enviar las autobombas para que pudieran primero lavar las veredas que estaban con lodo. Los tanqueros de agua del Cuerpo de Bomberos no abastecen de agua potable, porque nosotros tenemos químicos por los incendios. Entonces, esto sirvió para las veredas. En cambio, llegaron tanqueros del municipio con el cual pudieron tener tanques en ciertos espacios dotándole a la mayor cantidad de la población de agua. Asimismo, se llevaron botellas de agua para los sectores de Sarayaku para que puedan, en este caso, beber. Adicional a esto, también se vio salud. Los médicos del Ministerio de Salud trabajaron en Vallehermoso, se enviaron 2 médicos a Sarayaku, 2 médicos a la zona de Flor del Valle, los cuales estuvieron chequeando durante todo el día a la gente que tenía problemas de estrés, tenía problemas, en este caso, de diabetes, tenían ciertos factores que también deben ser atendidos. Eso es en primera instancia. Ahora se está haciendo una evaluación de todo lo que se tiene dentro de la estructura de Vallehermoso, dentro de las otras estructuras. Sé que el día de hoy nuestras autoridades, en este caso, se han reunido con el objetivo de continuar fortaleciendo, porque tenemos que volver a reactivarnos. Lamentablemente estamos en un proceso de entrada de lluvias, ¿sí? Y no sabemos cómo vengan estas lluvias con el transcurso del tiempo. Todavía no terminamos marzo y abril, que son, en teoría, los meses más fuertes. Entonces, pero en este caso, la reactivación tiene que ser rápida para poder dar ese soporte. Y justamente usted vio en un anuncio que pasaron al inicio, el señor alcalde estuvo ahí, él mismo determinando justamente cuál es el proceso de fortalecimiento de ese puente para poder, en este caso, dar esa continuidad que la gente de Vallehermoso necesita para poder trabajar. Usted nos ha hablado de Vallehermoso, pero también, por referencias suyas y lo que tenemos nosotros de información, hay afectación en San Jacinto del Buga, en la vía Loa de la Mercedes, en el área urbana del sector 5 de la cooperativa Santa Marta, en la Concordia. Bueno, la Concordia tiene otro cuerpo de bomberos, pero ¿cómo están haciendo ustedes para darse abasto en todo eso? A ver, en este caso la designación mía es como jefe provincial, por estar en la cabecera cantonal. Justamente estamos manteniendo conversaciones con el Cuerpo de Bomberos de la Concordia. Ellos están trabajando dentro de su zona. El rato que se necesita apoyo, se les brinda apoyo. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos trabajando en conjunto para la zona de Sarayaku, estuvimos trabajando en conjunto para la zona de Flor del Valle. El día de mañana también empezaremos a mantener reuniones para combinar no solo el trabajo hacia allá, estamos manteniendo reportes con Quirindé, porque también, ojo, tenemos que hacer búsqueda de personas, ¿sí? Hasta el día de hoy, por ejemplo, logramos encontrar el día de ayer un cuerpo de una chica y una extremidad, digámoslo así, de otra persona, los cuales fueron entregados hacia las autoridades competentes, como es la Policía Nacional, para que tomen sus procedimientos del caso. Eso hace presumir que pudieran ser 2 las víctimas. Se hace presumir eso, pero justamente continuamos buscando, porque por ejemplo, con el vuelo que hicimos con el helicóptero, nos encontramos con 2 islas en las cuales habían casitas que obviamente a esta gente no se la puede visualizar desde la carretera, ¿sí? Sino desde el aire. Justamente eso es lo que comentaba Rosa, que había una señora que nos levantó una banderita, una ropa, una camiseta, algo blanco, con la cual se pudo identificarlos. Inmediatamente con el helicóptero se aterrizó en medio en ese islote, ¿sí? Y se le entregó a esta persona también víveres y toallas. Esa es la gente que en este caso no tiene la fuerza para poder pedir directamente, pero ahí la fuerza de tarea municipal está para ayudarle. Y esas son cosas que no se ven afuera, pero que nosotros adentro las estamos trabajando. Adentro ustedes nos ha comunicado de que han hecho coordinaciones con la Cruz Roja, con todos los organismos de la provincia. Pero en casos como estos, hemos entendido de que las fuerzas de tarea del Ejército
que tienen los helicópteros, que tienen los ingenieros, que tienen una fuerza pues que a veces está sentada y no es ocupada, que pudiera reaccionar. ¿Han tenido ustedes algún apoyo en ese sentido? Hemos solicitado a través de Gobernación se contactó con el Ejército el día sábado, estuvo militarizado la zona el día sábado. El objetivo es que continúen con este proceso. Pero ya no, estuvo un solo día. El día de hoy no hemos visto, y justamente el objetivo es que continúe. ¿Por qué razón? Porque la comunidad, muchos de ellos quieren ir a dormir hacia el albergue, pero necesitamos seguridad, ¿sí? La unidad policial que está en el sitio no se abastece, porque en realidad estamos hablando de una población bastante extensa. Justamente, bueno, eso ya es a nivel provincial. La Fuerza de Tarea Municipal, en este caso, está trabajando con su gente de tránsito, agentes de control municipal, que dentro del marco de lo que nos compete, estamos actuando para, en este caso, restablecer un poco la actividad de Valle Hermoso. ¿El Ejército no les envió helicópteros? No tenemos en este momento. ¿Solicitaron? Asumo que el COE provincial, en este caso, ha solicitado todos este tipo de elementos. Nosotros hemos dispuesto el helicóptero que tenemos aquí en Santo Domingo, que es para Santo Domingo, el día de hoy, por ejemplo, trabajamos más de 6 horas continuas, enviando tanto gente que haga evaluaciones como médicos, verificando con zonas de vuelo, porque desde arriba hay que estar verificando con cámaras para poder visualizar todos esos recovecos, esos brazos, esas entrantes que tiene el río, para poder seguir revisando si tenemos, en este caso, tanto personas con vida como personas que podrían estar en otra situación. Muchas gracias. Néstor Loaiza, director de Obras Públicas de la Prefectura, también nos acompaña. Néstor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál ha sido la labor de la Dirección Azucarú y de la Prefectura en su conjunto ante esta emergencia en la provincia? Bueno, muy buenas noches. Gracias por el espacio en el cual podemos informar de los trabajos que se han venido realizando. Si bien es cierto, lo mencionado por los compañeros anteriormente, todo ha sido y se ha dado en un marco de tiempo corto. Fue una noche de una lluvia extensa que empezó desde las 6 de la tarde y se mantuvo hasta el día siguiente. Durante la madrugada tuvimos llamadas del sector rural informándonos de diferentes acontecimientos. Entre ellos puedo resaltar, por ejemplo, un puente metálico de 15 metros de largo en el sector de Nueva Esperanza, en la colonia Velasco Ibarra. El mismo se perdió, la base del puente fue socavada por la fuerza del río y el puente quedó en el lugar, pero quedó inutilizable. En estos 2 días hemos logrado recuperar la estructura del puente, no así la capa de rodura, que era una losa de 10 centímetros, una losa colaborante. Se logró recuperar nuevamente, poner el puente en su sitio, y se estará trabajando en estos días de manera continua para poder nuevamente habilitar el paso a esta zona de Nueva Esperanza, que hay alrededor de 50 familias que están incomunicadas porque es el único paso que tienen o acceso el puente. En la Comunidad del Progreso, también en el mismo sector del Placer del Tuachi, tenemos también la evidencia de un río, un puente también que fue cortado de raíz. El puente no está, estamos y estaremos en estos días desplazándonos al lugar para habilitar el paso y poder nuevamente garantizar que la gente pueda salir libremente por ese sector. Tenemos también en el sector de Achotillo otro puente también que fue cortado también por la fuerza del agua. Le hablo de puentes en caminos de segundo y tercer orden, es decir, que no son vías principales. Más sin embargo, son vías en las cuales la gente del campo saca sus productos, la gente de la zona, la gente de nuestros productores de la provincia. El día a día de esos puentes y esos caminos es al 100%, se podría decir, y en este momento esos 3 sectores que he mencionado no tienen paso. Adicional también en el sector de Valle Hermoso, la vía que conecta Flor del Valle, la 35, que es una vía también en la cual que estaba en la cuenca casi del Río Blanco. Como sabemos, el río tuvo un crecimiento exponencial bastante grande. Esta vía fue borrada, se podría decir prácticamente. No existe paso vehicular en este momento, tenemos solo paso por medio de tránsito, o sea, transitable, y tal vez no creo que con moto, o sea, solo caminando se puede pasar. Si bien es cierto, no están aislados del todo, pero es muy difícil llegar hasta ese lugar y difícil que la gente pueda salir. Recordemos también que el otro
paso que tenía esta gente es el sector de La Tarabita, en Flor del Valle. La Tarabita desapareció. En ese bosque protector el río se metió más o menos del margen normal unos 140 metros, se expandió el río, se abrió el río, había una casa cerca de La Tarabita, la cual visiblemente se le ve en la pared que el río creció 1,20 metros más o menos de lo normal de la casa. La gente de esa casa se salvó porque, les cuento como anécdota, la prefectura comenzó un trabajo de un mejoramiento vial, está asfaltando, hay un contrato para asfaltar La Tarabita desde la vía Quirindé hasta La Tarabita, casi 1 kilómetro de asfalto que se va a hacer en esta vía. Las máquinas ya estaban, el contrato es adjudicado, las máquinas estaban trabajando y la máquina estaba parqueada una excavadora de las que están trabajando estaba parqueada delante de la casa. Ese fue uno de los motivos por la cual la casa pudo aguantar y la gente se pudo salvaguardar de que el río se la lleve. La máquina contuvo un poco el golpe del agua. Y sobre la máquina más adelante estaba el sector donde estaba La Tarabita. Toda La Tarabita se vino abajo, pero se formó un dique natural de palos y de rocas que evitó también que el agua venga de golpe por ahí. Entonces, gracias a ese dique y a la máquina, la gente que estuvo en ese sector pudo salir con vida, porque yo no me imagino que hubiera pasado si no hubiera estado eso, porque como le digo, la casa quedó literal en mitad del río. Esas son cosas fuertes que viviéndolas ayer en el recorrido que hicimos con la prefecta, las pudimos evidenciar de primera mano. Me guardo muchas, La Pichincha, en Ayuriquín, todo lo que es La Chimborazo, Simón Bolívar, Tinalandia, Las Damas, son sectores que han sido realmente afectados por el tema de la lluvia. Pero si bien es cierto de manera acertada con la anterior compra de maquinarias que se hizo, se ha podido llegar a todos estos sectores, más sin embargo hay lugares todavía en los que no llegamos, en los que en esta semana llegaremos. Se dio prioridad a sectores de mayor vulnerabilidad o que estaban totalmente desconectados y en los cuales se podía nuevamente brindar conectividad, como es el caso del puente que mencioné de Nueva Esperanza, que el puente, si bien es cierto, quedó inutilizable, pero está en el mismo sector y se logró recuperar la estructura en su mayoría y ahora vamos a trabajar para que ya puedan pasar. En la isla Sarayaku también que mencionaban, visitamos el sector ayer, el brazo del río que pasaba por el puente metálico que está, se amplió en 2 o 3 veces más de su amplitud normal, es decir, el puente quedó ahora también en mitad del río y la gente al otro lado está incomunicada. Con el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y la Concordia se ha logrado llegar a estas personas que no tienen tampoco medio de evacuación. Se habló y tenemos ya la disposición de nuestras autoridades, en este caso del alcalde y de la prefecta, para de manera conjunta con el municipio trabajar en la elaboración de un muro de contención y ya pensar en acciones un poco más fuertes sobre esta parte del Río Blanco, de la isla Sarayaku, para ya brindar y garantizar el libre tránsito y que la gente en ese sector esté más segura. También tenemos la disposición de trabajar en el sector de Vallehermoso. En el 2017, si no me equivoco, se realizó un muro de 400 metros que está en la parte anterior al puente, que es el que en parte se puede decir que trabajó y logró mitigar un poco la fuerza del agua en esta noche, en la noche de los incidentes. Este muro deberá, una vez baje la fuerza del agua, deberá ser revisado, a ver si tiene que realizarse alguna intervención. Hoy se trabajó en lo que se pudo evidenciar sobre el muro, reforzándolo, y lo que se está pensando ahora es construir un muro ya de mayores proporciones o más grande, porque hemos visto que en una crecida máxima como esta que se dio, el muro como fue concebido ya no soportó la fuerza del agua. Pero vale destacar que gracias a este muro que se hizo de manera acertada por la gestión de la gente de Vallehermoso y de la prefectura, se pudo mitigar en parte cualquier daño mayor en el centro poblado, ¿no? Bueno, y en verdad hay que agradecerlo porque pudo haber sido mucho mayor las desgracias y en cuanto a la pérdida de vidas humanas. Está con nosotros, amigos, a través de internet, de manera virtual, Miguel Orellana, quien fue gobernador de Santo Domingo. Le damos la más cordial bienvenida, Miguel. Muy buenas noches. Pues cuando usted estuvo como gobernador en alguna oportunidad nos comentó que tenía un plan de contingencia para posibles desastres como este que lamentablemente ha ocurrido. ¿Cree usted que si se hubiese utilizado ese plan, se hubiese podido evitar lo que ha ocurrido? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Jorge. Saludos a todos los panelistas.
Bueno, no hay nada contra la furia de la naturaleza, ¿no? Eso realmente es impredecible, los efectos que puede provocar. Lo único cierto es todo lo que podamos nosotros realizar para prepararnos, prevenir y posteriormente, pues, alguna parte mitigar los efectos de esto. Y como usted lo dice, dentro de la gestión, creo que dos de los panelistas saben y tienen claro, en mi función, desde septiembre de 2021, prácticamente 2 meses se pasó aquí Julio Celorio, el coordinador zonal de gestión de riesgos, capacitando en cada una de las parroquias para poder ir organizándose e ir tomando acciones que permitan determinar en dónde existen los problemas para ir tomando las acciones necesarias y es lo que ahora pasó. Yo sé que eso fue quizás algo muy por encima que podía predecir, pero planes de acción en los que permiten tomar decisiones. ¿Dónde están los lugares que sirven como albergues para tratando o todos los enseres que tienen han sido perdidos? ¿Cómo pueden inmediatamente? ¿Dónde está el plan de acción para trabajar con lo que es salud? ¿Cómo van a hacer para trabajar en lo que es la parte de alimentación? Entonces, en base a eso, se le hizo capacitar a Julio Celorio. Y ese tiempo espero que haya servido en algo, aunque hemos visto, y eso sí, no hay cómo dejar de decirlo, hay que ser muy claros. El alcalde nunca asistió a una reunión, siempre estuvo el ingeniero Hugo Parra, él nunca estuvo presente para saber el problema y tomar decisiones. Dentro de la prefectura una vez estuvo lo que es la abogada Joana Núñez, nunca más. Estuvieron sí representantes de los 3 GAT parroquiales que son los más problemáticos por la naturaleza, no problemáticos en sentido de personas o nada, sino por la condición de la naturaleza, los que mayor cantidad de problemas presentan, como es Ayuriquín con el río Damas, en lo que es Valle Hermoso con el río Blanco, donde existe el puente y ustedes ya lo hicieron, un análisis. Ese puente, el alcalde tiene pleno conocimiento que es de su competencia, así lo dice la ley. Ese es de su competencia. Y está Rosita, que cuántas veces fue a la gobernación para pedir ayuda, pero previo ya el informe presentado por el EMETOP fue claro, fue contundente. Esa no es una responsabilidad del gobierno central, más allá de que se tenga que agilitar trámites o recursos para poder fortalecer una gestión, pero la competencia y la responsabilidad es del GAT cantonal en ese puente. En lo que es Santa María del Toachi por el río Bambi también es un problema. Pero todo esto se podía realizar trabajos con proyectos donde puedan ver dónde existe el mayor problema y trabajar en muros de escolleras que permitan en algo prevenir todos los defectos o los desastres que pueda provocar cada uno de estos ríos que siempre están generando una alerta y daños cuantiosos, tanto en la parte de infraestructura y más aún en lo que es las vidas humanas. Así es que se hizo un trabajo y existió la capacitación total. De ahí tiene cada uno, de acuerdo a la Constitución, usted lee en los 389 y 390 de la Constitución, cada uno tiene que poner todo su aparataje logístico, económico, de recursos humanos para capacitarlos y proyectarlos a territorio para atender. Y para eso son los simulacros. Para ir determinando con cada uno de los ministerios, con cada uno aquí de las direcciones provinciales, cuáles son los problemas que existen para atender a la población y evitar lo que hoy estamos nosotros sufriendo. Así es que se hizo un trabajo y ahora tienen una gran responsabilidad cada uno de los gobiernos cantonales y seccionales, tanto de Santo Domingo como de la Concordia y la provincia en general, para atender y responder por sus acciones u omisiones a toda nuestra población. Miguel Orellana, exgobernador, y quien, pues, según nos informa, él dejó un plan y hubo en su momento algunas capacitaciones para las personas que se encuentran en esta zona. Vamos a ir a una pausa comercial
No sin antes agradecerle a Rosa Cosés por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, dejando de lado todo lo que ha estado haciendo en su parroquia. Estuvo con nosotros para que usted, que esté en su casa, pueda tener un conocimiento real de lo que ha ocurrido. Esta desgracia terrible. Y luego, al retornar, estaremos con Walter Molina, quien es experto en gestión de riesgos, junto a Hugo Parra y Néstor Loaiza, quienes están desde el comienzo con el programa. Ya volvemos. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de este programa En la Mira, analizando el problema de qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir la emergencia provocada por las lluvias en Santo Domingo. Y hoy, en este momento, se une con nosotros al panel Walter Molina, quien es experto en gestión de riesgos. Bienvenido, Walter, muchas gracias por acompañarnos. Y a los tres... Me gustaría Claro. Gracias. Me gustaría un poco refiriéndose a lo que decía el señor coronel, ¿sí? El artículo 389 de la Constitución es claro. El artículo 389 de la Constitución de la República es obligación del Estado proteger las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, es decir, producidos por la mano del hombre, mediante la prevención ante el riesgo. Esto básicamente lo traigo a colación porque es lo que estaban mencionando, que es el artículo 389 de la Constitución. Adicional a esto hay que tomar en cuenta de que realmente la emergencia que se tiene ahorita en Valle Hermoso no era tanto el puente. O sea, el puente sí se afectó, pero el río se vino adentro. Entonces tenemos casas que están afectadas en este momento y obviamente esto nos da a entender porque justamente la comunidad en la desesperación, lo que trata es de buscar un refugio, un sector. Nos falta todavía motivar más esa cultura de seguridad que necesitamos dentro de las comunidades. Le traigo a colación lo que pasaba, por ejemplo, en Baños. En Baños le costó desde el año 2000 más de 20 años hacer que la comunidad entienda su proceso por ejemplo, por el volcán Tungurahua, ¿sí? Y hoy por hoy, usted le pregunta al que lustra zapatos, al que vende melcochas de allá, y ellos entienden lo que es el proceso. De igual forma acá. Entonces, justamente traía a colación esto porque hay que tener clara la línea. Por ejemplo, ¿qué hacer o cómo actuar en caso, se dio el tema de la inundación? Las personas en ese momento, 2 de la mañana, 3 de la mañana, el agua empieza a entrar a los hogares, ¿qué hacen? ¿Dónde se desplazan? ¿A qué lugar van? ¿Dónde está el albergue? ¿Cuál es la persona indicada a la cual se le puede contactar en el caso de emergencia? O sea, esas cosas que mencionaba Hugo son temas temas que vienen con el tema social, es decir, la cultura que nosotros tengamos en el tema de riesgos, porque no por vivir más lejos, más cerca o desplazado o en el centro, no puedo tener la cultura sobre el tema de riesgos o cómo actuar en caso de una emergencia. Entonces es muy importante que todos en la provincia, en cada rincón, sepamos y tengamos una educación en el tema de riesgos. A ver, eso es cuando ocurre el desastre, ¿no? Pero... yo quisiera preguntarles, Walter, a todos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y esto es todos los años. Comienzo con un principio importante. Cuando llegamos aquí a temporada lluviosa, inmediatamente a mí se me viene que esto es un sinónimo de tragedia y desastres. Inmediatamente acá a la mente. Son 6 meses que llueve aquí anualmente. Afecta la vida y la producción. Genera inseguridad en la ciudadanía. Nadie está tranquilo. ¿Por qué? Porque ya ha habido eventos que han sucedido de manera recurrente cada época lluviosa. Esto se da porque estamos en la zona de mayor pluviosidad del litoral ecuatoriano y del país para esta época. Esto sabemos todos los años. ¿Cuándo se desborda el río Blanco? Es cuando básicamente llueve tanto en Pichincha como en Cotopaxi. Las aguas que vienen por el río Blanco se unen como con las del río Toache y tienden a desbordarse. Sí, el Toache y el Pilatón, que son los que abastecen. El Toache y Pilatón de... Mira, Walter, pero hay una cosa. Podrían todos los años desbordarse el río. Correcto. Pero si no hubiera casas no pasará nada en esa zona. O sea, a eso voy. Pero las casas ya están. Ahora, ¿qué hacemos?
nosotros conocemos la problemática. Walter, una pregunta, perdón. ¿Qué hacemos justamente para evitar aquello? ¿O por qué ingresa el agua al sector? Walter, en el 2017, si no me equivoco, en el mes de marzo, ahí la zona de Yuriquín, del Paraíso hasta, no recuerdo qué punto exacto, fue declarada en emergencia. ¿Continúa aún en emergencia? Desde La Palma hasta aquí la entrada al Paraíso. Sí. ¿Continúa en emergencia todavía? Todo eso todavía sigue zona de riesgo. Preguntamos, ¿qué han hecho eso? Y eso y nos implica... culpan solamente, dice que el Estado los componemos todos. Claro. Sí, todas las instituciones pero hay estatales, que aclarar, el Walter, municipal, ya. Quiero hacer una pregunta al respecto. Los asambleístas que nos reclamaron una vez, ¿cuánto dinero han fijado en aquella zona vulnerable? Tanto como cuando nosotros somos declarados con nuestra tarjeta de aquí, con personas de discapacidad. ¿Pero los asambleístas asignan dinero? No. Generan leyes y en estas leyes se ubican recursos para la respuesta que necesitamos. Quiero antes de enfocarme en el tema para poderlo abordar muy bien. La gestión de riesgos tiene 4 R's. Discúlpame, una R más de ambiente. ¿Sí? Es mayor. ¿Por qué? Porque la del ambiente afecta. El riesgo mata personas. Hoy vemos básicamente que hay muertos por un desastre natural. Por lo tanto, debemos conocer cuál es el origen del riesgo para disminuir y reducir el riesgo. Ahora estamos en una respuesta en este momento cuando ya ocurrió el evento y ahora tenemos que sacar a esa gente a flote básicamente con una reconformación de su producción, rescatarlos a aquellos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Verás, para poder seguir con el tema que mencionábamos sobre Yuriquín, ¿por qué saco a colación el tema de que si está o no en zona de riesgos? Porque el estar declarado en zona de riesgos evidentemente limita varias acciones o limita, por ejemplo, la emancipación humana. Es decir, si estoy en una zona de riesgo o está declarada como zona de riesgos, no puedo edificar, no puedo construir, no puedo... Está prohibido, por la ley. Está prohibido. Entonces, el desconocimiento de la cultura, porque recordemos que en ese sector hay mucha gente, inclusive tenemos un problema, Hugo, el tema de la antena, recuerda. Todavía está latente, pero justamente verás, pasa mucho de que Santo Domingo es una ciudad con una tasa de crecimiento anual altísimo, que es súper alta. O sea, es casi a la par de las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, en este caso, y cada día seguimos creciendo. A Santo Domingo, 10, 20 años atrás, llegaba a tener 100,000, 200, 300,000 habitantes. Hoy por hoy te podemos tener 500,000 y un poco más. Pero asimismo, como decía Walter, las zonas que son de amenazas ante estos efectos, de poco en poco se han ido mitigando. Por ejemplo, topemos Santo Domingo Centro. Hace 6 años atrás, 7 años atrás, habían inundaciones en el sector de las Esmeraldas. Habían inundaciones en ciertos sectores como son por el río Pove, por el río Code. ¿Sí? Hoy por hoy se han mitigado de cierta forma, pero hay ciertos puntos que todavía nos falta. ¿Por qué? Porque tenemos edificaciones que están en las riberas. Antropológicamente el ser humano siempre se va a establecer cerca de un río o cerca donde hay agua. Por eso, por ejemplo, tenemos en las playas, la mayoría de las playas es donde se encuentran las ciudades y cada día van creciendo. Los ríos donde se han asentado las ciudades como Santo Domingo, nosotros estamos atravesados por el Pove, el Code, Chihuilpe, el Peripa también me parece, sí, y el Chihuilpe, otros ríos. Igual tenemos que seguir buscando la forma de continuar estos procesos de mitigación porque la población sigue creciendo. Y ahí es lo complejo. Yuriquín no va a dejar de crecer. Cada día se está expandiendo, sea verticalmente, horizontalmente, aunque se tenga zona de riesgo, sí, pero ese es el efecto del desarrollo que está teniendo a nivel de personas como tal, ¿no? Y esa es la zona urbana. Ahora en la zona rural, ¿qué pasa? El fenómeno se repite en menor grado. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente evidentemente es menor. Pero ¿qué pasa en la zona rural? Y toco el tema que Hugo sabe. En las partes altas, por ejemplo, hablo del tema de Yuriquín. En las partes altas, cuando nosotros como humanos llegamos, nos regamos en el lugar y ponemos ganado, por ejemplo. ¿El ganado qué produce? Produce el fenómeno de acabar con la vegetación. Al haber mayor cantidad de agua, la tierra se satura de agua. Al no haber vegetación,
la parte superior de la colina, montaña, lo que fuera, se afloja y eso produce desprendimiento. Y eso es lo que hace que evidentemente se produzcan los deslaves, se produzca la tierra floja y evidentemente la parte baja, siempre donde hay el deslave, es la que va a sufrir. El tema de la antena, por ejemplo, de Celaya, esa parte, nosotros, Cuerpo de Bomberos, Ambiente, Riesgos, Prefectura, han hecho contacto con los señores de la zona para tratar en parte de que dejen o paren con el tema de la ganadería en ese punto, porque ese punto es muy sensible y vemos que constantemente cada año que llueve esa parte sigue bajando y sigue erosionándose, produciéndose el fenómeno de deslave que puede terminar alguna vez también en un desastre mucho más grande. Entonces, esta es la cultura que nosotros necesitamos implantar y necesitamos que todos sean conscientes de lo que puede pasar por las acciones que a nivel personal hacemos o logramos hacer para tratar de nosotros salir adelante, pero eso no quiere decir o no nos justifica para poder hacer un mal mayor, que en este caso sería afectar al mayor común, es decir, a la gente. Sí, pero a ver, eso como personas, ¿no? Como habitantes, por necesidades, etcétera, se asientan donde están las riberas de los ríos. Pero y las autoridades que deberían de frenar y decir, no señor, usted se va de aquí, vamos a buscar otro sitio porque esto está prohibido. Y cuando eso es la cultura de seguridad. Yo creo que es importante ubicarnos geográficamente. Un plan de ordenamiento de desarrollo, sí, el PDOT, es básicamente un ordenador de territorio. Pero vemos que todos los asentamientos están justamente ubicados en zona de riesgos. Valle Hermoso está ubicado sobre la conformación de los sedimentos dejados por el río. Es parte del río. Lo mismo que estamos acá abajo hablando de riberas del Toachi o de Pisotanti. Todos ellos básicamente son aquellos. Y nosotros todavía seguimos permitiendo la construcción del mismo. Y si hacemos algo, debemos cortar todas los causales o los elementos que provocan el desbordamiento del río y la inundación. En Valle Hermoso, yo tengo un trabajo de ahí desde el 2010 allí. Se construyeron los muros de protección en las riberas del río. Pero ojo, ingresa el agua por la parte de más arriba. También se construyó otro muro para evitar justamente aquello, de que no ingrese el agua. Pero cuando llueve regionalmente, no solamente se desborda desde el río, el río Blanco, sino también el posterior, el Cristal, que está allí, e inunda la ciudad. O sea, por cualquier lado va a inundar. ¿Qué significa esto? Que cuando llega un invierno, una época lluviosa, no voy a estar esperando yo, ¿sí?, que básicamente inundarme para como ciudadano tomar una medida de prevención si sé que es recurrente este problema. Entonces habrá que buscar cómo elevar inclusive los elementos, los electrodomésticos, para que si es que se inunda, porque el desbordamiento es lento, no es abrupto, no es intempestivo, pero se riega el agua. Tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, lo que usted me acaba de decir, yo que no soy experto en esto, ni mucho menos, o sea, me pongo a pensar, per seculam seculorum, o sea, por todo el tiempo del mundo, vamos a estar así. No hay forma de poner un freno y decir, oye, o de hacer algo para que eso no siga ocurriendo. Recordemos una cosa. Walter mencionaba algo, el tema de estar afincado en el lecho del río. Ya lo dijo, lecho del río. Quiere decir que en algún momento de la historia eso fue agua. Claro. Evidencias hay, por ejemplo, en la vía Quito, de que toda la parte donde está ahora la vía Quito, eso fue lecho de río. Tú excavas a un lado, tú excavas a un lado de la vía Quito y encuentras escollera, encuentras bancos de arena. ¿Por qué? Porque eso en su momento, eso fue un río, eso estaba lleno de agua. Entonces, por diferentes motivos o situaciones como la que pasó este mismo día, que se desbordó, la capacidad portante del río se elevó tanto que ¿qué va a pasar si llueve 10 días continuos? Claro, Valle Hermoso puede recuperar nuevamente ese lecho de río, se puede cargar de agua nuevamente. Pero, o sea, a pesar de las labores que haga. ¿Es posible que eso pueda ocurrir? Se viene el fenómeno del Niño que está programado para dentro de 15 días en todo el Pacífico Exacto, Sur. Voy a acordarme en el... Quiero voy a alertar. Justamente es la niña se vino en este año. Iniciamos, pero estaba anunciado ya con 4 meses de anticipación que en el transcurso de la segunda mitad... No sé porque no hubo ningún informe. Gestión de riesgos dijo, no hay fenómeno de la niña. Sí. Muchas veces nosotros dijimos que sí porque era una temporada bastante seca. Acuérdate que se daban las condiciones para que sea. Voy a indicarles.
se anunció hace 3 meses porque el fenómeno del niño o la niña no aparece de la noche a la mañana, no es que aparece. Pero que dicen los bomberos que no lo anunciaron. No, gestión de riesgos no anunció, se daban las con bomberos. Es más, hay una reunión de COE en la cual yo indiqué, y creo que estabas ahí, presidente, que indiqué, dije, necesitamos informes y que se nos diga si va a haber un fenómeno, sea la niña o el niño, para nosotros en base a eso poder activar planes de contingencia. Bueno. Porque una cosa es el invierno normal, las lluvias que tenemos nosotros, pero ya un invierno con un fenómeno de entrada que calienta las aguas del mar o que enfría las aguas del mar, ya produce otro tipo de sintomatología con efecto de todo lo que es el Ecuador. ¿Y por qué se dio esto, Vera? ¿Por qué se dio esto? Porque el invierno, reculemos, el invierno anterior y el verano anterior fueron prolongados. Prácticamente el invierno anterior no llovió como tenía que haber llovido. Entonces, se estaba dando el escenario para que se dé el fenómeno de la niña, que es lo que en ese COE Hugo mencionó. Un poco para que nuestros televidentes entiendan un poco, estamos hablando del fenómeno del niño y de la niña, y de pronto quien esté en su casa por allá, oye, ¿de qué se trata? Hay una niña muy mala, hay un niño muy malo. Así Entonces, es. pudiéramos explicarles, ¿quién nos podría explicar cuál es brevemente el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña? El fenómeno del niño no es más que la misma corriente de agua que está circulando en el Océano Pacífico y que viene de frente hacia nosotros todos los días, ¿sí? Cambia de temperatura durante la época del año. O sea, cuando está fría se dice del niño... De la niña. De la niña. Esto ocurre que baje y merme la pluviosidad porque no existe evaporación rápido en el mar. Pero cuando viene el niño, se evapora más rápidamente, tenemos mayor humedad y llueve más acá en el continente. O sea, ahora es el fenómeno del niño. Estábamos al inicio del año con la niña, pero por un proceso que no entendemos, hasta ahora bien, nosotros, cambió y se subió el agua del mar hacia superficie, del agua caliente se subió a superficie y se transformó en fenómeno del niño durante la segunda época de la temporada lluviosa. Estos problemas de género hasta en la naturaleza. Sí, marzo, abril y mayo, abril y mayo va a ser más lluvioso que enero, febrero y marzo. ¿Qué pasa con esto? Eso para nosotros es novedad. En mi caso no lo es. Porque yo tengo una estadística de que en Santo Domingo, con o sin fenómeno del niño, al menos una vez en el mes, llueven precipitaciones extraordinarias, más allá de 100 milímetros en 3 horas. Bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Es que tenemos que estar todos los años preparados a como que estuviésemos fenómenos de la niña o el niño todos los años. Está bien, pero digámosle a quienes la cantidad de lluvias que puede haber. Más fuerte que Hugo, tú mencionabas el otro día qué cantidad había caído en este tiempo, ¿recuerdas? Justamente, como dice Walter, siempre Santo Domingo tiene la mayor cantidad de fluviometría cuando hay la temporada invernal. Y puede caer más de 100 milímetros, no sé si estos días más de 100 milímetros. El que pasó a su día anterior cogieron más de 100 litros, más de 100 milímetros. Ahora, nosotros no sabemos en qué parte de la provincia va a caer, pero que al menos una vez en el mes caen aquí en la provincia, cae. Está bien, la pregunta es la siguiente, porque la gente en su casa debe estar diciendo, Dios mío, estos señores sí que saben, pero quiero que me digan si va a llover tan fuerte como llovió entre jueves, viernes y sábado, o no. Eso es lo que está indicando. De pronto más fuerte. Puede ser que mucho más fuerte. Lo que no sabemos, lo que pasa es que tampoco es la lluvia es regional. No, todo el territorio no, es puntual. Por lo tanto, esa intensidad de lluvia ocurrió aquí, pero no en Mayuriquín, y no en la Concordia, y no en el Puerto Limón. O en la vía Quevedo, pero en la vía Chones. Le doy un ejemplo. La semana anterior, a media semana, se dio una lluvia entre mañana, como a las 11 de la mañana, no recuerdo qué día fue. Desde las 11 hasta las 3, 4 hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Qué pasó con esa lluvia? ¿Cuáles fueron los estragos? Llovió en la parte céntrica de la ciudad. Cuando llueve en la parte céntrica noroccidente, ¿qué pasa? El río Chila, que nace por el sector de la UTE, es el que trae todas las aguas de lluvia y residuales de la Che Guevara, todo el sector de la Chone, la UTE. Y ese río ahí en San Jacinto, en el kilómetro 1, ya creció con un caudal, pero increíble. En Chile increíble. Pasó por encima del puente. Increíble. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pero llovió tanto. El río Baba no fue así. Ya, llovió tanto. En Chihuil, pero pasó llovió tanto que ese río, o sea, se desbordó por completo. Y fueron cuestión de horas. Entonces, ese mismo fenómeno lo aplicamos a un lugar, por ejemplo, a que llueve en la cuenca del río Lelia, a que llueve en la cuenca del río Damas, a que llueve en la cuenca del Tuachi o el del Pilatón, que son ríos que recogen el agua y trasladan a un cierto punto.
que abastecen directamente de agua al río Blanco, o sea, al río Toachi. Entonces, cuando tenemos lluvias que superen los 100 mililitros en estos lugares, evidentemente vamos a tener problemas. ¿Dónde? En Vallehermoso, que es el punto más largo, donde ya vienen todas las aguas del Meme, del Mulaute, del Toachi, del Damas, de todos estos ríos. Entonces, ahí viene el problema. Todos estos antecedentes generan que nosotros hagamos propuestas de mitigación. Una de estas propuestas, por ejemplo, no tanto de mitigación, sino de respuesta, es, por ejemplo, la creación de la Fuerza de Tarea Municipal. Sí, por ejemplo, este tipo de herramienta que nace desde sistemas de comando de incidentes que se conoce, que se viene aplicando desde hace 3 años atrás, justamente lo que nos ayuda es a integrar a todos los organismos para poder salir de manera pronta a responder. Anteriormente, por ejemplo, cuando había una inundación, se respondía a los 3, 4 días, después se hacían los levantamientos, lo que nosotros conocemos como EDAN y todo. Hoy por hoy se han reducido los tiempos de respuesta. Justamente el objetivo de comprar, por ejemplo, maquinaria, es para que la maquinaria en tiempos que sean catalogados como verano, en tiempos de paz, se podría decir así, se pueda hacer limpiezas de desasolves y todo. Pero cuando hay una emergencia, los equipos camineros, la fuerza de tarea que es patronato, que es bomberos, que es seguridad ciudadana, llegan en ese momento y si hay que movilizar maquinaria, se moviliza maquinaria. Si es que la zona es, por ejemplo, recordando un poco el invierno anterior, tuvimos la zona de las Mercedes, que a cada rato teníamos los deslaves, sí, se trabaja en conjunto, ¿para qué? Si la maquinaria compete a los señores del GAT provincial, se activen y vayan. El efecto de esta herramienta que se llama fuerza de tarea es justamente trabajar más mancomunadamente y los tiempos de respuesta se han reducido. Uno, como parte de los procesos de mitigación. ¿Y la prefectura forma parte, por lo menos en teoría, de esa fuerza? Claro, en el COE se trabaja de manera articulada, cuerpo de bomberos, GAT municipal, GAT provincial. Por ejemplo, una vez hubo una emergencia menor en Navia Aventura, nosotros llegamos como prefectura a nuestra competencia y bomberos también llegó y se activó por llamado de la gente a limpiar la adicional. O sea, esos trabajos son los que mencionamos y se articulan. Al tener una fuerza de tarea, básicamente recordemos, por ejemplo, en la última semana de octubre, la alcaldía, por ejemplo, activó ya la fuerza de tarea. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos lluvias y a inicios de lluvias que empezaron o iban a empezar a crear estragos en la zona urbana como tal. Entonces, con esto nosotros tenemos ya la disposición para salir, por ejemplo, sectores como el Vergel, que tuvieron la inundación, día domingo, 7 de la noche, estábamos con maquinaria trabajando. Obviamente, aquí siempre va a haber este fenómeno, toda la gente que vive en las riberas del río. Justamente es por eso, por ejemplo, la proyección de planes como el Plan Lote, que está en el sector de Puerto Limón, al cual mucha gente de esta va a migrar a esa zona. Así es. Pero, ojo, hay que entender que Santo Domingo creció y nació así. Porque la mayoría de gente, casas y todos esos caseríos que se encuentran en toda esta zona, era cuando Santo Domingo recién iniciaba su proceso de construcción. No hay vuelta atrás. Verifiquemos dónde estaban. ¿Dónde era el asentamiento primario? Que era en el sector de los colonos, ¿no? Sector del río Pove, exactamente, que era el río más grande donde se pescaba, la gente vivía del río, pescaba del río, o sea, es yo normal. Creo que hay que entender la problemática todavía. Todavía no entendemos y no capturamos el tema. El desarrollo urbano de cualquier territorio trae sus consecuencias. Porque nosotros... Cuando no es planificado, ¿no? Aunque esté planificado. Porque nosotros somos los responsables de aquello. Al existir un río, necesitamos comunicarnos hacia el otro lado del territorio a través de un puente. Pero no hacemos puente porque resulta que nosotros no tenemos los recursos para un puente y hacemos una alcantarilla. Y reducimos la sección de este tamaño que es del río a 2x2. Se vuelve básicamente un estrangulamiento para el paso del agua. Primer punto, hemos estrangulado el cauce natural de evacuación del agua. Segundo punto, ya no existe territorio para la infiltración del agua. Todo lo hemos cementado, hemos puesto adoquines, por lo tanto hemos impermeabilizado, hemos interrumpido un proceso natural del agua. Trae como consecuencia que la respuesta hídrica es instantánea. Apenas llueves ya tenemos el agua en los ríos. Y esto, hemos acumulado el agua, claro, y hemos generado un problema con el estrangulamiento. Esto produce inmediatamente problemas urbanos. ¿Qué significa esto?
que a través de la planificación que se tocaba, debíamos cambiar ya el contexto y el comportamiento nuestro para atacar y resolucionar un problema. Esto se va a agrandar mucho más de lo que estamos viendo en este instante. Por lo tanto, debemos dejar inmediatamente de construir ya alcantarillas y comenzar a hacer puentes aquí en la ciudad para no justamente evitar este problema, porque ahora tenemos una respuesta rápida y lluvias intensas. Sí, porque tenemos que dejar, atendiendo a esa sugerencia, conforme vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Eso es lo que ha venido todas las gestiones, no solo provinciales, municipales, y en la mayoría de ciudades, porque pues no hay, que yo sepa aquí, una ciudad realmente que ha crecido de manera planificada. No la hay. La tasa de crecimiento de eso no lo permite. Claro. Bien. Justamente por eso hay que entender que, por ejemplo, una ciudad necesita de parques. Parques que tengan espacios bastante grandes en los cuales se mantenga arborización, se mantenga espacios con los cuales se puede... ni de pavimento, ¿no? Por eso, justamente, desde un inicio, aquí en Santo Domingo, ¿cuáles son los parques grandes que se han creado? O sea, ahora se está desarrollando un proyecto como que ahora sí. Imposible si se concentra básicamente un parque solo en un sitio, si la ciudad está extensa. Pero se tiene varios puntos verdes, aquí el bosque lo que hay diferentes que son los que traen el agua. Si las calles están impermeabilizadas por pavimento, ¿por qué no utilizar como en otros lados adoquines permeables? Ayudamos básicamente a que exista la filtración y no todo escurra. O sea, las soluciones son técnicas. Habría que buscar elementos técnicos para solucionar técnicamente el crecimiento urbano. Se requiere que eso. Amigos, vamos llegando casi al final del programa. Ha sido realmente interesante y creo que para ustedes, amigos que están en su casa, escuchar a este selecto panel que conoce tanto esto y que además está al pie del cañón, un cuerpo de bomberos, el GAP provincial, experto en riesgos, en gestión de riesgos. Estuvo con Rosa Cosés, que estuvo metida colaborando con su parroquia. También maneja riesgos. Sí. Aprendido. Y pues esperemos de que de verdad tomemos conciencia, un poco de conciencia. Por eso me voy a permitir, en aras de cerrar este programa, pedirles de la manera más breve posible sus conclusiones finales y sus recomendaciones a cada uno de ustedes. Por favor, Néstor. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que nos está escuchando? Puntual. Primero, en casos de emergencia, recordar que los números a los que se deben de referirse, el ECU 911 directamente, o los números que tengan de contactos, sea tanto del GAT municipal como de la prefectura. Así garantizaremos una pronta respuesta de parte de las autoridades. Segundo, en caso de emergencias de arte mayor o grandes, recordar que hay diferentes recomendaciones en el tema de riesgos para evacuaciones y para llegar por ejemplo, si es un tema de lluvias o de agua, llegar a las partes elevadas del sector para evitar cualquier tipo de daño mayor. Referente al tema de trabajo en maquinaria, como institución, tanto entiendo que el GAT municipal como la prefectura, estamos y seguimos trabajando en colaboración, así como se estuvo trabajando en Vallehermoso el día de ayer y se continúa haciendo el día de hoy. Nosotros como GAT estaremos en las partes que nos compete, como es la parte rural. Atendiendo los varios sectores que tenemos y recibimos llamados a diario. En este caso de Achotillo, que es un puente que no está, que vamos a trabajar a partir del día de mañana, a ver si le damos solución. Y los demás sectores que realmente el acceso hasta allá, en casos se hace dificultoso, como Santa María, que bueno, al fin y al cabo se pudo arreglar en barro amarillo, y el Progreso Pichincha, que se pudo arreglar el deslave, pero que el puente tiene que ser revisado. De parte de la señora prefecta, recordar que tienen todo el respaldo y la inmediata y pronta respuesta para dar solución a los problemas que se vengan. Gracias, Néstor, muy amable, muy gentil por habernos acompañado por el esta noche. Walter Molina, experto en gestión de riesgos, con esa experiencia que lo precede, ¿qué le podemos decir a nuestra población? Bien, la Constitución y los manuales de gestión de riesgos indica básicamente que todas las instituciones deben confirmar el Comité de Gestión de Riesgos. Es decir, deben estar prestos para conocer, prevenir, remediar y responder a una emergencia. Pero no solamente son ellos, sino también son en nuestros hogares. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros manejar el riesgo que ya conocemos. Si en mi sector una vez inundó y sabemos lo que se puede producir,
inmediatamente cada invierno tomar las prevenciones correspondientes para que esto no vuelva a suceder. Pero si necesita algo más de campo, organizarse en el barrio justamente para que entre todos nos unamos y solucionar dicho problema. No botar la basura es uno de ellos. No asentarse cerca de las laderas porque cualquier momento estos se pueden venir abajo. Limpiar todos los escombros de aquellos porque la escorrentía lo que hace es llover y trasladar esa basura y taponar los lugares de concentración y de drenaje. Yo veo muchas construcciones con material de construcción afuera en las veredas, llueve y básicamente todo ese material tapona en las esquinas los sitios de descarga y drenaje. Habría que nosotros también como ciudadanos ser responsables, y somos responsables. Si es que ha sucedido, hemos sido afectados, veamos, analicemos cuánta culpa tenemos nosotros en este tipo de problemas y cuánto puedo hacer yo para justamente evitar dicho problema se vuelva a repetir. Esa es mi invitación a todo el mundo y me solidarizo con todas las familias que han sido afectadas a aquello. Gracias, Walter Molina, quien es experto en gestión de riesgos, muy amable por habernos acompañado y esperemos que las recomendaciones que usted gentilmente nos ha hecho llegar, ustedes en su casa, lo escuchen, pero no solo que les entre por aquí y les salga por aquí, pónganlo en práctica, porque quienes viven a orillas de los ríos, pues ya no hay nada que hacer, entonces todos los años... o en las partes bajas. En las partes bajas, la probabilidad de que emergencias como esta se vuelvan a suceder son altísimas. Entonces, tome sus precauciones. Si ya hizo su casa, vea cómo, con las recomendaciones de los organismos del Estado, municipales o provinciales, o de la prefectura, puedan ustedes ver la manera de proteger sus enseres. Hugo Parra, jefe de los bomberos de Santo Domingo, su recomendación, por favor. Gracias. Bueno, indicar a la comunidad justamente el punto básico de la ayuda social o el tejido social es la minga. Las mingas comunitarias que deben empezar desde el hogar, en el barrio, o sea, lo decía Walter, en el hogar, hacer la limpieza de las cajas de revisión. Es importantísimo. A veces vamos por inundaciones de 10, 15 centímetros. Cuando vamos son taponamientos de las cajas de revisión. Alrededor, en el barrio, ¿sí? No botar estas basuras. Nosotros hemos encontrado, créame, escombros, sofás, camas, baños, todo lo que usted se puede imaginar. Refrigerador, así es, en las riberas de los ríos Povo y Code. Realmente queremos recuperar esto. El municipio está invirtiendo bastante, por ejemplo, en soluciones como Petar, y hoy por hoy ya el río Povo, por ejemplo, está teniendo algunos animalitos, que eso es bueno traer a colación. Fortalecernos como institución nos ha permitido mejorar los servicios hacia la comunidad. Tenemos ahorita todas nuestras 8 estaciones y justamente estamos trabajando por fortalecer nuevas estaciones como el sector de las Mercedes, en el sector propiamente de Valle Hermoso y en el sector de Las Delicias o también en Nuevo Israel. A través del número único de emergencias estamos prestos las 24 horas. Si es que los bomberos, en este caso, llegan al sitio y hacen una evaluación, sí, se podría o se puede activar en ese momento la fuerza de tarea municipal, que también está presta para poder trabajar tanto con maquinaria, con atención hacia todo lo que es la humanidad y también con el tema de rescates y emergencias. Decirles a la comunidad que cada día hay que prepararnos, no solamente autoridades, comunidad y también todo este grupo que necesitamos trabajar mancomunadamente para que la población de Santo Domingo pueda seguir viviendo dentro de nuestra hermosa tierrita, dentro del contexto tanto del invierno como en el verano. Muchas gracias, Hugo Parra, Néstor Loaiza, Walter Molina y anteriormente a Rosa Cuacés. Muy amables por sus recomendaciones y a ustedes, amigos, hagamos un poco de conciencia. Si vivimos en las orillas, en las laderas, en las partes bajas, evitemos botar basura. Ya lo han dicho, se han conseguido refrigeradoras viejas, muebles, colchones, y lo que hace eso es taponar el discurrir de las aguas. Entonces, si nosotros seamos parte de la solución, no parte del problema. Gran cantidad de plantas que se sacan, los troncos del plátano, del guineo, botan en las laderas, eso es un cáñamo dentro de la alcantarilla que es difícil sacarla. Es un tapón increíble. Ya lo están escuchando ustedes, amigos, una última recomendación de retirar. Hugo Parra.
los troncos de los plátanos, no los lancen al río, retírenlos, quémenlos, vean cómo toda la vegetación que cortan en las riberas de los ríos. No hagamos que esto contribuya a generar más desesperanza y más dolor como el que hemos visto en los cientos de familias y miles de personas que han padecido y siguen padeciendo por las lluvias. Esperamos, en atención a lo que nos dijo Rosita Cuacés, que el corazón enorme, inmenso de los santodomingueños se ponga de manifiesto, se abra de par en par y en esta oportunidad responda al pedido de nuestros amigos que en Vallehermoso y en las zonas que han sido afectadas lo necesitan. Esperamos de verdad que sí, confiamos en que usted va a colaborar. Gracias por habernos acompañado en su programa En la Mira. Nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora y siempre a través de Saracay Televisión, Canal 5. Hasta la próxima semana. Chao.